Bien, hermanos amados, muy buenos días. Benditos sean cada uno de ustedes que hoy, en este domingo, en que continuaremos con nuestra serie de este año 2025. Benditos también sean ustedes, amados, ahí en el canal del ministerio, que hoy la congregación les va a bendecir. Bien, hoy, como dijimos, vamos a continuar con nuestra serie de este año 2025. Le animo a que tenga un bolígrafo, tenga un cuadernillo, porque seguramente que hoy vamos a estar tocando un tema, y el tema dentro de nuestra serie, vuélvanse a Dios con todo nuestro corazón. Estamos ya en la tercera parte, y en esta tercera parte hoy vamos a estar enseñando un tema 3. Esta tercera parte de nuestra serie eh, tiene que ver con la enseñanza de la Israel espiritual, camino a un pueblo de Dios en la eternidad. Y esta tercera parte, este tercer tema dentro de esta tercera parte de nuestra serie, vamos a estar enseñando hoy un tema que indudablemente tiene que ver con que la iglesia de hoy tiene que transformarse en cuanto al entendimiento de quién es la novia del Cordero. Por eso el tema 3 es: la Jerusalén espiritual es la novia en las bodas del Cordero. Y para esto es muy importante, voy a solamente dar unas referencias de nuestro tema 1 y el tema 2 de esta tercera parte de nuestra serie 2025. Recorrer muy brevemente para poder llegar al tema 3 que hoy vamos a estar enseñando. Hoy, julio, 13 de julio del 2025, indudablemente que las personas, no solo digo del Perú, sino de todas las naciones, vienen recogiendo, vienen sumando diversas y divergentes explicaciones sobre este tiempo de hoy. Entonces, surgen indudablemente una serie de ideas, una serie de pensamientos, no solamente en las familias que aún no han empezado a conocer a Dios y a su Hijo Jesús el Mesías, sino que también la iglesia misma tiene sus propias divergencias en cuanto a entender el tiempo de hoy y en cuanto a su ubicación en el contexto de las escrituras y del Evangelio. Por eso, la importancia de entender la Israel espiritual, porque la Israel espiritual es un camino que está emprendiendo nuevamente, y cuando digo nuevamente, más adelante lo explicaremos con más detalle, que nuevamente ha reiniciado su edificación bajo un patrón bíblico. Sí, la Biblia tiene patrones bíblicos,
el conocimiento de la palabra de Dios tiene patrones bíblicos. Y eso es algo que tenemos que tener, aceptar esa convicción o aceptar esa eh, expresión, esa escritura que Dios define desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis. Hay patrones bíblicos. Y esos patrones bíblicos, alterarlos es una transgresión al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso recuerdo en este momento que dice que cualquier conocimiento, el apóstol Pablo enseña eso, debe ser llevado al conocimiento de Jesús, porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces, dentro de la tercera parte, y voy a hacer aquí un poquito, no voy a ir muy rápido, sobre todo en resumir los dos temas anteriores a este tercer tema de hoy. Dentro de la tercera parte de nuestra serie, la Israel espiritual, camino al pueblo de Dios en la eternidad, dijimos, justamente aquí tengo la fecha, el último domingo de abril, usted puede buscarlo, hermano amado, del canal, ¿no? Si usted quiere escudriñar las escrituras para en ella añadir vida a nuestra vida, busque allí esta tercera parte y el tema 1 que tiene mucho detalle, mucha información que le va a ayudar a una edificación correcta. En el tema 1 de esta tercera parte dijimos que el huerto del Getsemaní, por su elección, tenía una representación. Y es así que hoy yo digo, gracias a Dios que las series del año 2022 sobre el libro de Apocalipsis, la serie del año 2023 que tenía que ver con Mateo 24:3, donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y cuál será la señal de tu venida antes del fin? Ese fue el año 2023. La serie del 2024 tenía que ver con la manifestación de los hijos de Dios. Estas tres series nos ha permitido poder entender cómo es que hoy, julio del 2025, nuestro amado Dios Todopoderoso hace como que un último llamado y dice, vuélvanse a mí con todo su corazón y con arrepentimiento sincero. ¿Por qué? En septiembre del año pasado, en que compartimos el nuevo año espiritual para Occidente, basado en el año nuevo, en el calendario hebreo, hoy estamos 5785 en el calendario hebreo, pero en el calendario de Occidente, 2025. Y una de las cosas que se enseñó es que estos 5 años en que comenzaba Occidente, iban a ver, estos años iban a ser años de transformación y de cambios. Años de transformación y cambios en la humanidad, en la creación y en la iglesia misma, y en Israel sobre todo. Es impresionante ver las diferentes noticias,
preocupantes en cada uno en la humanidad, en el clima y en la iglesia misma. Cada uno de ellos manifestando eventos apocalípticos, indudablemente, y se anuncian, ¿no? Anuncios teológicos, anuncios de la ciencia. Y un hijo de Dios no puede ir a la teología ni a la ciencia del hombre para encontrar respuesta de este tiempo de hoy. El profeta Daniel nos dice que debemos ser buenos y debemos ser entendidos a fin de hacer vencedores a muchos, para que en la eternidad sean estrellas resplandecientes eternamente. Y eso es lo que aspiramos aquí en la Congregación Apostólica de Restauración. Entonces, hemos entendido que el huerto del Getsemaní, el lugar que tenía Jesús el Mesías por costumbre ir a orar, era el lugar que más él centraba el por qué iba a orar ahí. Y había un porqué, porque tenía un motivo para la eternidad. Hemos entendido que después de su resurrección se inicia la edificación y la construcción de la Israel espiritual. Un árbol de olivo con ramas naturales y ramas silvestres. La Israel espiritual es el nuevo pueblo de Dios. Sí, que va camino a la eternidad. Y esta Israel espiritual, como hemos dicho, se edifica desde la resurrección de Jesús el Mesías. Y usted dirá, y los santos del antiguo pacto, hemos enseñado también, por eso les animo a que lo vean ya más ampliamente. Los santos del antiguo pacto estaban esperando en el seno de Abraham y fueron llevados cautivos con él en su ascensión, en la ascensión de Jesús, nuestro Mesías. El tema 2 de la tercera parte, la Israel espiritual, camino a un pueblo de Dios en la eternidad. El tema 2 tenía que ver con la edificación de Israel, de la Israel espiritual, un pueblo de Dios a la eternidad. Y esta enseñanza se centró en algo. Lamentablemente, y esto quiero decir lamentablemente, no, aquí en la congregación apostólica lo tenemos claro, clarísimo. Pero es para usted, hermano, que seguramente se congrega en una iglesia evangélica llamada Iglesia de Cristo y fue enseñado o sigue una línea que por cuanto el pueblo de Israel andaba en continua desobediencia, surgió la teoría del reemplazo. Es decir, que por esa causa contumaz y de que Israel era un pueblo desobediente, como lo dice en Romanos 10 el apóstol Pablo, la iglesia de hoy sustituyó a Israel, reemplazó a Israel. Hoy, al 2025, 13 de julio de 2025, muchos miembros
de la Iglesia de Cristo, ¿cómo consideran a Israel? Bueno, tiene una historia bíblica, es turístico conocer por dónde anduvo Jesús, los, los patriarcas, y algunos lo toman como amuleto. Ah, si no hago esto por Israel, me podrá pasar algo. No, hermano amado. La Israel de hoy tiene un significado que muchísimos en la Iglesia de Cristo aún no tienen información al respecto. ¿Y qué pasa? Que la Iglesia de Cristo desechó a Israel y la Iglesia de Cristo asumió pactos que Dios no le concedió al gentil creyente, solamente a los hijos de Israel. Por eso, y empiezo con esta breve, y es más amplio en la predicación, hermanos amados, que dimos en su tiempo, ahí en mayo, ha desechado Dios a su pueblo Israel. Hermano amado, Levítico 26 habla de que Dios nunca iba a desechar a Israel a pesar de su desobediencia. Y es más, el apóstol Pablo ya en la venida de Jesús nuestro Mesías nos lo recuerda en Romanos 11:1, donde él, hablando con gentiles creyentes, les dice: Dios no ha desechado a su pueblo de ninguna manera. Y lo sigue recordando hasta el día de hoy el apóstol Pablo. Ahí en Romanos 9 nos dice que Israel, que a los hijos de Israel les pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas y los patriarcas, y que por medio de Israel apareció Jesús nuestro Mesías en carne, por cuanto Él es Dios. Inclusive, ya en los tiempos del apóstol Pablo, ahí en Romanos 11, diciendo de que Dios no había desechado a su pueblo porque de antemano lo conoció. Pablo, judío, él era, no, de la tribu de Benjamín, él era de la tribu de Benjamín, enseñaba a los gentiles creyentes que Dios siempre se reservaba un remanente. Es así que hoy estamos entendiendo algo en base a esta enseñanza que estamos dando, a estas referencias del tema 2, que acá hay un pasaje profético, y esto, hermano, ahí del canal del ministerio, usted tiene que tener esta información correcta y verdadera, porque a veces usted puede haberlo escuchado aplicándolo a usted o haberlo escuchado aplicándolo en otra iglesia en favor de sus miembros. Pero quiero decirle que Isaías 60 es único y exclusivo para el pueblo de Israel. Y allí dijimos también que esta profecía de Isaías 60, ¿cuándo se cumple? Se cumple el 14 de mayo de 1948.
día en que antes de un día fue establecida Israel como nación, fue reconocida por la ONU. En ese momento comenzó Israel a vivir Isaías 60. Y en ese proceso, Dios también comenzó cumplimientos proféticos. Jeremías 23 y Joel 2, donde y Dios es bien claro en sus profecías que le da a estos profetas, que Dios mismo iba a comenzar a recoger, como que ya lo está haciendo, a recoger un remanente de los judíos que fueron esparcidos, diáspora como le conocemos, en diversas naciones de la tierra. Y hoy, a julio 2025, sabemos, no porque recientemente, sino desde 1948, mayo, Israel es el reloj profético de Dios, donde la congregación ha venido encontrando respuesta a los eventos que el tiempo de hoy viene ocurriendo. No basado, lo que sí hemos desechado es la teología y la ciencia del hombre para entender estos tiempos. Hemos desechado doctrinas, teologías denominacionales que, como veremos, tienen un problema. Entonces hoy vamos a entender un poco más quiénes conforman la Israel espiritual. Pero nos vamos a centrar lo que vendría a ser el tema 3, la Jerusalén espiritual es la novia en las bodas del Cordero. Le animo a que ahora sí, porque voy a ir con detalles, los detalles de las dos enseñanzas anteriores, nuevamente hermano en el canal, revíselo, ahí lo tiene usted, tema 1, tema 2. Este tema de la Jerusalén espiritual que nos permite entender quién es la novia en las bodas del Cordero. La congregación que pastoreo es, ya lo sabemos, desde el año 2022, por la serie que enseñamos en ese año. Pero cada año Dios siempre nos enciende una luz porque hemos entendido, y aquí les doy un pequeñísimo adelanto, el patrón del conocimiento de la palabra de Dios. Existe un patrón. Ya sabemos que la Biblia tiene patrones, como les indiqué al inicio. Y dentro de este tema, la Jerusalén espiritual es la novia en las bodas del Cordero. Hoy, en la actualidad, ante los eventos que hoy están causando muchísima ansiedad, digo muchísima ansiedad en la humanidad y en la iglesia, por la teología y por la ciencia, quienes tienen sus propios anuncios apocalípticos, están causando más confusión. Y es justamente que en este contexto de densa oscuridad,
está surgiendo la luz de Dios a fin de poder entender este tiempo. Porque como dije antes, debemos ser buenos, debemos ser entendidos a fin de hacer a muchos vencedores, a fin de que brillen como estrellas en la eternidad. Eso está en el profeta Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Hay anuncios, por ejemplo, lo reciente que me causó mucha impresión, lo que surgió en Texas. Recogí ese dato que el suceso apocalíptico, según ellos, que había sucedido ahí en Texas, en Estados Unidos, tormentas, ciclones, cubiertas de agua, que según la ciencia climatológica del hombre, dice que esto surge solo cada 1000 años. Entonces quiere decir que hace 1000 años que en Texas no se veía eso, pero surgió ese evento. Realmente muchos muertos, muchos desaparecidos, mucha destrucción. Entonces, estas cosas, estos eventos, y miramos también las guerras que hay, eh, el movimiento que hay en Israel, y muchos piensan que Israel va a ser destruido. Pues qué mala noticia les están dando. Como veremos, las promesas de Dios. Y en todos estos eventos apocalípticos, la ciencia anuncia sus entendimientos y la iglesia, lamentablemente, si anuncia algo que es cierto, sí, ya viene el Señor, sí, pero también anuncia algo que tiene que tener información verdadera y correcta. Se lo digo a usted que nos ve en el canal del ministerio, porque la congregación lo tiene claro que pastoreo. Y dice, ya viene Jesús, el Mesías. Hasta ahí, aleluya. Pero agregan otra cosa. Ya viene Jesús por la novia, que es la iglesia. Y es aquí, hermano amado del canal, donde tiene que haber en usted transformación y cambio. Porque la novia que estará en las bodas del Cordero es la Jerusalén espiritual. Y usted dirá, seguro que me estará mirando y dirá, pero usted no es, ¿dónde va a estar usted? Ya le vamos a decir dónde estará los gentiles creyentes redentivos. Hoy, hermano amado, en este tiempo, el conocimiento de la palabra de Dios tiene muchísima, ni siquiera puedo decir mucha, muchísima divergencia. Así como lo hubo a mediados del siglo II y a mediados del siglo III, cuando Constantino, prácticamente con un escenario ahí en Jerusalén, donde ya no vivía ni un solo judío, ni un judío y tampoco judíos creyentes en el Mesías. Había ocurrido la diáspora. ¿Y qué pasó? Que los gentiles creyentes que habían quedado comenzaron a liderar la enseñanza y la prédica del Evangelio. Y surgió ahí divergencias, porque
Todos quisieron ser el primero, como hasta hoy ocurre, donde a través de sus diferentes maneras de entender las escrituras y el evangelio, surgieron doctrinas denominacionales, movimientos doctrinales, como hasta el día de hoy. Y usted dirá, pero ¿qué está diciendo? Sí. Y es aquí donde quiero levantar nuevamente el término que inicié y lo dije hace un rato. Hermano amado del canal, la Biblia tiene patrones bíblicos. Hay patrones, es decir, Dios tiene principios. Cuando Él ejerce, cuando Él manda, cuando Él ejecuta, cuando Él hace justicia, lo hace en base, en algunas ocasiones, con patrones que Él ya estableció. Y el conocimiento de la palabra de Dios, ahí voy, tiene un patrón bíblico. Hemos dicho que debemos ser buenos, debemos ser entendidos y debemos hacer a muchos vencedores. Pero eso, el profeta Daniel se lo dijo primero a Israel. Él no estaba escribiendo para los gentiles, él estaba escribiendo para Israel. En ese instante que el profeta Daniel escribía, ni se imaginaba que iba a venir Jesús el Mesías y también iba a extender el evangelio a los gentiles. Ni se imaginaba. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos amados, tiene un patrón. Y voy a leer 2 pasajes para que usted, hermano amado del canal, del ministerio, sepa en quién está la responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios a ser extendida desde dónde. En Isaías 2, capítulo 3, dice, de Sión, sabemos que Sión se refiere a Israel. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Este es un patrón. Si usted me dice en las Escrituras y en el Evangelio, de algún otro país saldrá la ley y saldrá la palabra de Dios, comuníquemelo, hermano amado, y yo públicamente me retracto. Pero no va a ocurrir porque así está escrito en el profeta Isaías. Es más, en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús les hace recordar ese patrón a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, que ocurrió en el Pentecostés, ¿qué les dijo Jesús? Serán mis testigos en Jerusalén. No dijo en Perú, no, en Jerusalén. Tampoco en Estados Unidos, ni en el país que a usted le guste, ni en ningún país de Europa, dijo Jerusalén. Y es más, le dijo, y también serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Este es un patrón bíblico para el conocimiento de su palabra. Y Jesús, nuestro Mesías, lo afirma en Mateo 5:17. ¿Qué dice? No piensen, Iglesia de Cristo, no pienses
No pienses como alguien te lo enseña, no pienses como alguien te lo dice, no empieces como el Google te lo pueda decir o algún video por ahí. ¿Qué dice acá? Mateo 5:17 dice, no piensen, Jesús diciéndole a la gente, no piensen que he venido a quitar la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Es bien interesante esta palabra a cumplir. Y es en esta parte donde tenemos que tener bien claro antes. ¿Qué es lo que vino a cumplir Jesús? Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entendemos que no es que Él vino una vez que cumplió los sacrificios que eran de animales o las fiestas, ya deshecho la ley. No. Lo que quedó vigente y lo que queda vigente hasta el día de hoy son la ética moral de cómo se relaciona una familia y entre familias y dentro del pueblo de Dios. Eso no está descartado. Interesante, ¿no? A partir de esta, porque yo le llamo una exhortación, porque aquí Jesús le está diciendo, no piense, le está exhortando. Y esta exhortación es hasta el día de hoy para la iglesia de Cristo. Y a partir de esta exhortación vamos a entender recién quién es la Jerusalén espiritual, que es la novia que estará en las bodas del Cordero. Y vamos a entender también dónde se ubica el creyente redentivo gentil. Y usted dirá, ¿por qué no dice iglesia? Ya usted sabrá por qué no. Vamos entonces a ver qué dicen las escrituras. Como le dije, no es lo que dice la teología, la ciencia, ni doctrina alguna. ¿Qué dice las escrituras? Lo que pasa, hermano amado, hay que leerlo bien. Hay que leerlo bien. Busque usted en su Biblia Apocalipsis 19. Vamos a leer del versículo 7 al 10. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a él la gloria, porque la fiesta de las bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se atavie de lino fino, blanco, resplandeciente y puro. Porque las obras justas de los santos es el lino fino, blanco. Y luego me dijo, escribe. Siéntese bien, hermano gentil, creyente redentivo. Dichosos los que son invitados, bienaventurados los que son invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Voy a repetir esto nuevamente. Dichosos, bienaventurados los que son invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Después me dijo, estas mis palabras son verdaderas de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo. Aquí el apóstol Juan estaba recibiendo el mensaje de un ángel, ¿no? Como ya sabemos lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo
y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque, escuche bien esto, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sabe usted, hermano amado, cuándo la iglesia de Cristo perdió el testimonio de Jesús? Cuando quebró el espíritu de la profecía. Voy a repetir esto. ¿Sabe usted cuándo la iglesia de Cristo perdió el testimonio de Jesús? Cuando quebró el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Ya lo dijimos más antes. Cuando la iglesia desecha el patrón bíblico para el conocimiento de la palabra de Dios, de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra. Y seréis mis testigos en Jerusalén hasta los confines de la tierra. Cuando eso se rompe, hermanos amados, hermanos del canal, porque la iglesia que pastoreo lo tiene claro, pero queremos bendecirlo también a usted. Cuando eso se rompe, cuando ese patrón se rompe, pierdes el testimonio de Jesús y porque has roto con el espíritu de la profecía. Y es ahí donde nacen las preguntas. ¿Quién es la novia del Cordero? ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿La iglesia es la novia? ¿La novia y la esposa es la misma? Hoy, y digo lamentablemente, por falta de información, la iglesia de Cristo hace sus alabanzas, enseña, anuncia en estos, para ellos, tiempos apocalípticos. Todavía no estamos en los tiempos apocalípticos, hermano amado, todavía. Pero lo anuncian, Cristo viene, bueno, eso sí, indudablemente estamos muy cerca, hermanos amados. Y anuncian, enseñan, nosotros somos la novia del Cordero y viene por nosotros, seremos arrebatados. Uy, hermano amado, ese indudable atrae, impacta. Pero lo que no saben es que la iglesia de Cristo no es la novia del Cordero. No es la esposa del Cordero. Hermano amado, usted no tiene que ir a la teología, a la ciencia, ni a lo que le han enseñado. Usted tiene que revisar las escrituras. Jesús el Mesías fue bien claro y determinante. A veces el gran tema del delivery se ha metido también dentro del pensamiento de un creyente. Dice, bueno, que otros mejor lo estudien, lo revelen y yo solo recibo. ¿Sabe lo que pasa, hermano amado, cuando solamente recibes? Dejas de ser discípulo. ¿Sí? Dejas de ser discípulo de Jesús. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Quién es la novia? Y ellos vienen a ser la Jerusalén espiritual. Vamos a leer al profeta Isaías. Ya hemos dicho, cuando los profetas generalmente toman el término tierra, se refiere a Israel. Hermano amado, porque en ese tiempo no conocían ni el Perú, hermano amado.
Sí, ellos tenían su visión en Israel. Isaías 54, y usted dirá, pero, ¿y estas palabras que mi líder ahí donde voy y me lo anuncia y dicen que es para mí? Es también siempre y cuando el patrón bíblico no se rompa. Vamos a Isaías 54, versículos 5 y 6. Por lo cual tu Señor así te hará. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y el Santo de Israel, voy a repetirlo porque esto tiene que quedar claro. El Santo de Israel es tu Redentor. Será llamado el Dios de toda la tierra, es decir, de Israel. Porque Yahweh te ha llamado como a mujer abandonada y afligida de espíritu, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Interesante, hermano. Escuchaba por ahí ante los eventos que vienen pasando en Israel, después de estar destruyendo realmente zonas filisteas, tanto en Gaza como a través de sus grupos terroristas, Hamas y el grupo Hezbollah, y entró en guerra con Irán. Y muchos, cuando miran el mapa, dicen, pero Israel es chiquito, Irán es más grande, Irán lo va a destruir. Hermano amado, eso pasa cuando se rompe con el patrón bíblico. Cuando en un cristiano el testimonio de Jesús se rompe por causa del rompimiento del espíritu de la profecía. Isaías 62. Esto, hermano amado del canal del ministerio, apúntelo, revíselo, y si usted es valiente, compártalo inclusive al líder que le enseñe. Sin temor, hermano amado, sin temor. Isaías 62, vamos a leer los 5 primeros versículos, para aquellos que piensan que Israel va a ser sacado del mapa. Dice, por amor de Sión, o sea, Israel, no callaré, y por amor de Jerusalén, no me quedaré quieto hasta que surja su justicia como la luz y su salvación se encienda como antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo, el cual la boca de Yahweh determinará. ¿Se da cuenta cómo Israel nunca va a ser destruida? A pesar de su desobediencia, de todas las cosas que hizo, desde los tiempos de Moisés, como hemos dicho, nunca Dios prometió desaparecerlos ni romper sus pactos que hizo con los patriarcas de Israel. Versículo 3. Y serás corona de esplendor en la mano de Yahweh y diadema real en la palma de tu Dios. No te llamarán más desamparada, ni tu tierra será llamada otra vez desolada, sino que serás llamada mi deleite y tu tierra. Desposada, porque Yahweh se deleita en ti y tu tierra será desposada. Porque como un joven desposa a una doncella, así él desposará a tus hijos, y como novio
que se regocija con la novia, así tu Dios se regocijará contigo. Mi gran inquietud, ¿dónde dice iglesia? ¿Dónde dice gentiles? No existía, hermano Mons, en esos momentos. No existía. Es más, le doy un detallito allí. No sé si su pastor le habrá enseñado ahí a los del canal sobre el milenio. Pues el milenio, una vez establecido el reino de Dios en todo el mundo, Jesús el Mesías gobernará en, en Israel con sede en Jerusalén. Sí, de repente hay más información, hermanos amados, que usted tiene que investigar, escudriñar las escrituras, porque en ella hallarás vida. El profeta Isaías está hablando de una desposada. ¿Qué es desposada? Alguien comprometida al matrimonio, que es la novia. ¿Quién es la novia? Israel. No es la iglesia. Y habla de una esposa y habla de un esposo. Hermanos amados, mire a veces la causa de perder el testimonio de Jesús y romper con el espíritu de la profecía que es Jesús, nuestro Mesías, como dice las Escrituras. Al ser enseñado que la iglesia es la novia, ¿qué se está diciendo a los creyentes? ¿Qué se le está diciendo a una iglesia? ¿Qué se le está diciendo a la iglesia de Cristo? Mira, como la moda hoy es divorciarse, pues hoy como iglesia de Cristo también estamos pensando de que Dios ha roto su pacto con Israel, con Isaías 54, Isaías 62. Más que doy más atrás, lee Levíticos 25, cuando Moisés, a pesar de la desobediencia que tenían los hijos de Israel, dijo, nunca rompería los pactos que le hizo a los patriarcas. Pero la iglesia de Cristo está diciendo, bueno, Dios es moderno, también se divorcia, pues se divorció de Israel por ser desobediente y hoy nosotros somos la novia. ¿Qué le están diciendo a Dios? Es bien terrible, es bien dañino. O sea, Dios es un Dios divorciado. Jesús es un Dios divorciado. Es terrible siquiera imaginarse eso, porque Dios nunca rompe sus pactos. Y voy de frente a la solución. La esposa es la novia preparada, es la Jerusalén espiritual, y ahí voy. Son las tribus de Israel creyentes en el Mesías. Muchos piensan, hermanos amados, que Dios solo le dio a Israel 10 mandamientos. Cuando a un creyente se le dice, no olvide los mandamientos de Dios, y está pensando en los 10. Hermano amado, hay cientos de mandamientos, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Y el apóstol Pablo nos lo hace recordar siempre. Pero estoy seguro que, hermano del canal, tú no le has escuchado a tu líder este pasaje. Romanos capítulo 9, versículos del 4 al 6. Ya te dije que estos 5 años es un tiempo de transformación y cambios. Es la responsabilidad de un creyente a ver a quién escuchamos, al hombre o a Dios. Como dijo el apóstol Pedro, es mejor escuchar a Dios
Romanos capítulo 9, versículo del 4 al 6. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo? ¿Qué son los hijos de Israel? A quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas y los patriarcas, y por medios de quienes apareció Jesús, nuestro Mesías en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quienes son nuestras alabanzas, nuestras bendiciones, eternamente y para siempre. Amén, dice. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Ahí voy. Porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel. Sí, hermano amado. Sí. Es muy amplio lo que te voy a hacer entender. Pero ya desde el profeta Daniel en el capítulo 12 nos hace entender que no todos los del pueblo de Israel serán librados, solo algunos. ¿De qué? El capítulo 12 de Daniel habla de los 3 años y medio de la gran tribulación, ¿no? Porque son 7 en las cuales gobernará el hombre de pecado o anticristo, como le llaman, pero a partir de los 3 años último y medio se manifestará quién es. Y estos, algunos que serán de la Israel, ahí ya el profeta Daniel anunciaba quiénes serán parte de la Israel espiritual, la Jerusalén espiritual, los creyentes redentivos judíos y de las otras tribus de Israel. Hermano amado, cuando uno revisa la ley y los profetas, ambas escrituras apuntan a dos cosas. Número uno, a Jesús, nuestro Mesías, y a la restauración de Israel. La ley y los profetas dan testimonio de Jesús, el Mesías. ¿Por medio de qué? Por medio del espíritu de la profecía que se suma en nosotros para poder entender Mateo 5:17, para poder entender la ley, para poder entender a los profetas. Y siempre el espíritu de la profecía, hermanos amados, nos va a mostrar un plan redentivo de Dios, un plan redentivo de Dios para Israel a través de Jesús, el Mesías. Y que, como dije anteriormente, cuando no se entiende el patrón bíblico del conocimiento de la palabra de Dios que ya vimos más antes, se pierde el testimonio de Jesús y se rompe con el espíritu de la profecía. Y al romper con el espíritu de la profecía, ya no en nosotros, no se entiende la ley y no se entiende al profeta. Entonces usted dirá, pero ¿y dónde está la iglesia? Y aquí tengo que ser bien determinante y firme. No es la iglesia de Cristo que hoy estará en esto que voy a leer. Y que lo leímos 3 veces cuando leímos Apocalipsis 19. Estamos los creyentes redentivos, gentiles, en el versículo 9.
Y digo creyentes, redentivos, gentiles, porque este creyente redentivo gentil es alguien transformado y es alguien que tiene cambios. Es alguien que se mueve en el patrón bíblico del conocimiento de la palabra de Dios, que sabe que de Israel sale la ley, sabe que de Jerusalén sale la palabra de Dios y sabe que cuando vino el primer Pentecostés, vino sobre judíos y Jesús les dio este patrón. Ese es un patrón bíblico por causa de Isaías. A ver, quiero darles bien nuevamente 61, ¿no? Los dos primeros versículos, ¿no? No, me estoy equivocando. Un ratito, mis hermanos, ahorita les doy el patrón bíblico, que lo hemos leído hace un ratito. Isaías 2, versículo 3. Ahí está. Entonces, hermanos, existe un patrón bíblico para el creyente redentivo gentil. Y cuando el creyente redentivo gentil tiene ese entendimiento, entonces entiende Gálatas 3:14. ¿Qué dice Gálatas 3:14? Abraham, que fue el primer patriarca, Dios les dio bendiciones. Y para que llegue al gentil creyente redentivo, pues hay una sola manera de que venga esas bendiciones de Abraham a un gentil creyente redentivo. Como dice Gálatas 3:14. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesús, nuestro Mesías. Y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. En este mismo Gálatas 3, unos versículos, habla de que por causa de estas bendiciones de Abraham y que por medio de Jesús, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos, cuando sabemos que hay un patrón bíblico y para que en mi vida esté el espíritu de la profecía y que realmente me dé el testimonio de Jesús, tanto en la ley y tanto en los profetas, entonces soy un hijo de Abraham por la fe. Ese es otro tema que tenemos que entenderlo y sobre todo aceptarlo porque está en Gálatas 3. Somos hijos de Abraham por la fe. Y es así que se constituye en este contexto la rama silvestre, el creyente redentivo gentil, el invitado a las bodas del Cordero. No digo que la rama silvestre es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene que recuperar el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque hay testimonio de Jesús en la ley y en los profetas. Existe un patrón bíblico
para el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, este espíritu de la profecía se extiende más allá de Israel. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús en el Pentecostés judíos tuvieron esa responsabilidad de ser no solo testigos en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra, que se suspendió a mediados del siglo III. Y mire, después de cuántos siglos, hoy nuevamente, recientemente, hermano amado, se está cumpliendo Isaías 2, versículo 3, Hechos 1, versículo 8, en Israel. De Jerusalén, hermanos amados, está saliendo el patrón bíblico de Dios. Hay testigos de Jesús el Mesías en Jerusalén. ¿Que son pocos? Sí. Pero hermano amado, dentro de los 5 años de transformación y cambios, estamos recién a la mitad de este año 2025. Y Dios no necesita años. El primer Pentecostés, ¿qué fue? La primera prédica de Pedro, 5,000, después fueron 10,000. Hermano amado, ¿qué vendrá? Impresionante, solo le puedo decir eso. Entonces, algo que tenemos que tener ya nosotros los creyentes redentivos gentiles, claro. La iglesia que hoy vemos en Occidente no es la novia ni la esposa de Jesús. Dios es un Dios de pactos. Él jamás se va a divorciar de Israel para tener otra esposa. Jesús jamás se va a separar, divorciar de Israel para tener otra novia llamada iglesia que está en Occidente. No, hermano amado. Dios es un Dios de pactos. Cuando un gentil acepta a Jesús el Mesías para llegar a ser un creyente redentivo gentil, tiene que hacerlo en el entendimiento del Espíritu Santo, para ver el cumplimiento como Jesús, como el espíritu de la profecía ya en la vida de este creyente, en este creyente redentivo, gentil, como el espíritu de la profecía le empieza a dar testimonio de Jesús y entiende qué le pasó en la ley, qué está sucediendo en los profetas y qué es el evangelio del reino. Y empieza a tener las bendiciones de Abraham. Empieza a ser, por causa de la fe, un hijo de Abraham. Y el creyente redentivo gentil, con este contexto, va a ser la rama silvestre de la Israel espiritual. Según el capítulo 19 de Apocalipsis y el versículo 9, es el invitado a las bodas del Cordero. El creyente redentivo gentil son invitados
a las bodas del Cordero y es parte de la Israel espiritual. Dichosos los que son invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. La novia, la que será esposa de Jesús el Mesías, es la Jerusalén espiritual. No es la iglesia de hoy. Los creyentes redentivos gentiles somos los invitados a las bodas del Cordero. Y hacer la rama silvestre nos hace parte de la Israel espiritual. Realmente, hermanos amados, el significado real de la profecía bíblica, tanto en la ley como en los profetas y aún en el Evangelio, siempre tiene un evangelio redentivo, es decir, de rescatar primeramente a los judíos, luego a los gentiles. El espíritu de la profecía que está en la vida, hablando de la rama silvestre, en la vida de los creyentes redentivos gentiles, permite ver a Jesús en la ley, en la profecía y en el evangelio del reino, a fin de dar testimonio. El profeta Isaías también profetizó estas bodas del Cordero. Tome nota. Isaías 25, versículo 6 al 9. Yahweh de los ejércitos preparará para todas las naciones un banquete de manjares suculentos sobre el monte, con bebida añeja y exquisita, de nuestro poderoso Salvador celestial. Y el gobernante que se había enseñoreado de todos los pueblos será consumido en este monte. Uy, hermano amado, acá hay prédica, hermano amado, bien amplia, pero aquí, para que usted entienda, está hablando de Armagedón, ¿no? Donde ahí en Jerusalén hay un valle de Jezreel, ¿no? O el valle de Armagedón, le llaman. Y el gobernante que se había enseñoreado de todos los pueblos será consumido en este monte, debido a la matanza que haya hecho sobre la faz de todos los pueblos. Entonces será devorada la muerte por la victoria para siempre. Ahí está hablando también ya casi de Apocalipsis 20, 21. Y Yahweh, el Dios de los ejércitos, enjugará las lágrimas de todo rostro. Él quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahweh ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es Yahweh nuestro Dios, en quien hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Yahweh nuestro Dios, en Él hemos esperado, saltaremos de júbilo y nos regocijaremos en su salvación. Aquí está hablando de ese momento en que ya está hablando de la nueva Jerusalén, que es preparada como esposa para Dios, que lo podemos encontrar en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Sobre las bodas del Cordero es el capítulo 6, perdón,
capítulo 25, versículo 6 de este Isaías 25 que hemos hablado. Tener conocimiento de quién es la Jerusalén espiritual nos permite ubicarnos que nosotros somos la rama silvestre de la Israel espiritual. Por eso, el llamado de Dios desde este año 2025, primeramente a los judíos, luego a los gentiles. Porque el patrón bíblico del conocimiento de la palabra tiene que salir de Israel, de Jerusalén. Testigos ahí tienen primeramente que levantarse, como que ya se han levantado. Dicho sea, y tengo que decirlo, ya lo he dicho, actualmente no tengo ninguna cobertura de ningún líder de Occidente. Una vez que conocí el patrón bíblico, uno no puede desconocer eso. Y mire usted toda la riqueza que la Congregación Apostólica de Restauración le bendice a usted, hermano y amigo del canal del ministerio. Este llamado que es para Israel también es para Occidente. Zacarías 1, versículos del 2 al 4. Yahweh se encendió en ira contra sus padres con gran furor. Diles, así dice Yahweh de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Y no sean como sus padres, a quienes les predicaron los profetas de la antigüedad, diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Sin embargo, dice, los hijos de Israel de ese tiempo, dice, no me obedecieron, declara Yahweh. Hoy, hermanos amados, Dios mismo está buscando su remanente en Israel y está trayendo, hermanos amados, los últimos datos que tengo, por cuanto el antisemitismo ahora es bien un tema tan amplio, tan amplio, ¿no? Ha crecido tanto, hermanos amados, el antisemitismo y lamentablemente dentro de la iglesia misma, que solo puedo decirles con el título de esta serie de este año 2025, vuélvanse a Dios con todo su corazón, con arrepentimiento sincero. Muchas bendiciones, hermanos y amigos, ahí en el canal del ministerio. La congregación apostólica les ha bendecido y también la congregación ha refrescado y ampliado más el conocimiento de la palabra de Dios.